el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos. Amado Señor, estamos delante de ti como pueblo tuyo, agradecidos por tu cuidado. Estamos con luchas, con necesidades, con preocupaciones, pero sabemos que tú estás atento a nuestras vidas. Hoy, Señor, dejamos nuestras luchas delante de ti. Nos proponemos, Señor, ahora abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Y, Señor, y gracias porque cada día nos acompañas, nos bendices, nos fortaleces y bendices la vida de esta congregación. Gracias que tu palabra nos anima. Gracias que podemos esperar el tiempo, Señor, en tus respuestas. Y sabemos que tú vas a responder a su debido tiempo. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Puede ser que usted sea una de esas personas que se levantan temprano, 5, 4, 3, quizás tiene que ir a trabajar en ese horario como unos cuantos hermanos que están por aquí, o se levanta a 6:30, a las 7. Puede ser que sea una de esas personas que se levantan temprano y tiene la costumbre de revisar su celular para ver si tiene la batería con suficiente carga, o quizás lo deja en la noche conectado para tenerlo con suficiente energía para enfrentar la jornada que usted va a enfrentar. Esto nos da cierta tranquilidad, tener el celular bien cargado, que podemos enfrentar, salir a la calle, llamar a un ser querido, y cuando surja la necesidad poder hacer o recibir llamadas sin quedarnos incomunicados. Eso nos da cierta tranquilidad. Celular con carga y celular con saldo, podemos estar tranquilos. La Biblia nos enseña que Jesús también se levantaba muy temprano, pero no para revisar su celular, sino para cargar sus baterías espirituales con su Padre. Encontramos varios pasajes en la Biblia donde Jesús nos cuenta que se tomaba su tiempo para estar en línea con su Padre Celestial. En una línea estable, no sé si era 5G o algo parecido, pero tenía línea estable con el Padre. Y podía bajar las aplicaciones y las enseñanzas a su vida que el Padre Celestial le indicaba. A Jesús lo vemos en diferentes momentos orando, y podemos ver algunos de esos pasajes, yo se los comento de aquí, no lo busque. En Lucas podemos ver algunos de estos pasajes, como en 5:16, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Sin duda que podemos ver en la Biblia cuántas veces Jesús se tomaba su tiempo, se separaba de la multitud, dejaba a los discípulos y se iba a un lugar aparte. Y qué saludable que es eso también para nosotros, poder tener un rinconcito en la casa, o si no hay ese espacio, ir a una plaza, tomar un tiempo y poder orar y tener un espacio con el Señor. Otro versículo bíblico dice: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. El orar, el llevar nuestras cargas a Dios. Jesús es un fiel reflejo de esto. Otro versículo dice: aconteció que mientras estaba orando, se apartó de sus discípulos y fue a orar. Y otro día subió al monte a orar. Y aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y es allí donde nos vamos a detener hoy. Y en estos pasajes que hemos visto, vemos el tiempo que Jesús separaba para tener ese tiempo de comunión con el Señor, para orar, para cargar sus baterías y buscarle en oración. Sin duda que la agenda de Jesús no era nada fácil. Tenía varias tareas y muchos imprevistos. Cada día lo esperaban las multitudes, con necesidades, personas que querían ser sanadas, otros que le tocaban el manto, otros que estaban constantemente buscando una palabra de sabiduría o una palabra que les ayude cómo seguir adelante con sus vidas.
Jesús aconsejaba, enfrentó dificultades de todo tipo también. Su agenda estaba muy llena cada día. Enfrentaba los piquetes, las críticas y debates públicos que sus enemigos le realizaban cada día. Los piquetes, Jesús hablando y aparecían los piqueteros, no sé si con el bombo o algo parecido, para interrumpir sus prédicas y llevarlos por otro lado. Pero Jesús se retiraba de la multitud muchas veces para estar en un lugar tranquilo con el Padre y tener un tiempo de oración. Y en todo esto, Jesús también separaba ese tiempo para hablar y mostrarle a los discípulos cómo debían tener esa comunión con el Padre. Entre todo esto, Jesús también enfrentaba a sus discípulos. Después que dejaba la multitud, después que iba a orar, volvía y cuando quería tener un tiempo de calma, un tiempo, voy a estar tranquilo, surgían los problemas con sus propios discípulos. Surgían situaciones difíciles. Cuando Jesús dejaba de orar e iba con sus discípulos, también surgían situaciones difíciles. No solamente la multitud lo cansaba a veces, sino también los temas tensos que surgían con sus discípulos. ¿Quién es el más importante? Vemos en la Biblia. ¿Qué lugar voy a ocupar, Señor? Siempre recuerdo en aquella oportunidad cuando Jesús va rumbo a Jerusalén, ya pronto a la cruz, y se detiene, prepara unos mates, y los discípulos dicen, Señor, tenemos que hacerte una pregunta. Jesús, el corazón de Jesús ya está pronto, se está preparando para el momento importante de la cruz, y los discípulos vienen, queremos hablar contigo. Y Jesús, sí, cuéntenme, ¿es relacionado esto? No, Señor, ¿quién va a estar a tu derecha, quién va a estar a tu izquierda? El problema del poder, ¿no? Entonces, no solamente Jesús enfrentaba a la multitud, sino también que en su agenda tenía muchas tareas, muchas responsabilidades con sus propios discípulos. ¿Quién va a tocar la guitarra? Pero mira, ponme a mí a tocar la guitarra, yo toco mejor que fulano, yo toco mejor la batería. Y Jesús tenía todos estos temas en aquellos días. Yo tengo mejor formación, yo enseño, canto mejor que fulanito. Jesús debatía y tenía problemas, porque donde hay personas hay dificultades. Entonces Jesús no solamente enfrentaba a la multitud, enfrentaba las situaciones cada día con sus discípulos, los lugares, las enseñanzas. Al igual que Jesús, nuestra agenda estaba muy llena de actividades, ¿verdad? Piensen esta semana que pasó. ¿Cuántas cosas surgieron? ¿Cuántos imprevistos? Y el tránsito, si surgió un imprevisto, usted tuvo que salir a la calle y el tránsito no está nada fácil. Todos los días tenemos dificultades que se interponen. Por eso separar un tiempo para estar con Dios no es tarea fácil, no es tarea sencilla. El tiempo, las diversas tareas, el estudio, el trabajo, el ordenar, limpiar la casa, está siempre presente. El celular que suena, yo he tomado la costumbre de apagar el celular y poder tener ese tiempo, porque si uno queda conectado que el celular está prendido y clean y suena, yo he tenido la costumbre en este último tiempo, bueno, si se muere hermano, bueno, no va a ir muy lejos, así que quédese tranquilo que yo voy a ir a su velatorio, quédese tranquilo, por más que no le atienda en ese último minuto, por eso es bueno que reciba al Señor Jesucristo, crea en Él. Y bueno, después que termine mi lectura bíblica, quédese tranquilo que voy a ir a su velatorio. Entonces, apago mi celular y me quedo tranquilo teniendo ese tiempo de comunión. Pero también reconozco que no es fácil. Tantas situaciones que pasan por nuestra mente. Son cosas que nos roban un precioso tiempo para estar en comunión con Dios y ser edificados por su palabra. Sin duda que podríamos decir que es un tiempo de calidad que tenemos que pasar con Dios. Pero muchas veces la falta de tiempo, las corridas nos llevan a alejarnos de Dios. Sería lindo irnos a un lugar tranquilo, a una playa de Cuba que dicen que es transparente el agua, poder abrirnos, dicen los hermanos de Cuba que sí, que es transparente, tener un espacio así. Pero bueno, podemos buscar una imagen en el televisor o en la computadora y sentarnos. Pero ese tiempo que tenemos que separar para Dios, ese tiempo que tenemos que tener comunión con Dios, no lo podemos descuidar. Y usted puede decir, pero pastor, ¿ya predicó, ya habló alguna de estas cosas el domingo pasado? Sí, pero qué importante que es separar tiempo con Dios. Qué importante que es para el pueblo del Señor separar este tiempo para crecer. El martes pasado tuve la oportunidad de estar en una clase del seminario e hicimos la pregunta, ¿cómo está el pueblo en la lectura bíblica? Del 1 al 10. Y alguien dijo, bueno, los bautistas éramos reconocidos por ser el pueblo
de la palabra del Señor. El bautista conoce las Escrituras. ¿Y cómo estamos hoy? Y del 1 al 10. 1 negativo, 10 positivo. Y algunos dijeron 4. Estamos dejando de leer las Escrituras. Y si estamos dejando de leer las Escrituras, estamos dejando a Dios de lado. Por eso, qué importante que tenemos que dedicar este tiempo a buscar la palabra del Señor. Hay días que estamos como Marta, llenos de cosas por todos lados, pero quisiéramos ser como María, separar ese tiempo. Pero a veces uno levanta la vista y ve platos que lavar, el piso que hay que barrer y tantas otras actividades. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar a Dios y buscarle en oración y separar para abrir las Escrituras y estar en línea con el Señor. El estar lleno de actividades como Marta y querer sentarnos a veces es tan difícil. Quizás gran parte de nuestro día luchamos con muchas tareas, pero tenemos que dedicar y separar un tiempo para estar con el Señor. Y en lo profundo de nuestro corazón, queremos más comunión con Dios. Queremos que Dios nos hable, que nos responda, que hable a nuestra mente para poder ser de bendición y saber el camino que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida espiritual necesita estar en vínculo con Dios permanente. Y esto no se soluciona con más libros devocionales, no se soluciona con más reuniones en la iglesia. Se soluciona con más tiempo de oración, con el estar cara a cara con el Señor. Y libros devocionales. Y bueno, Aldo me ha provisto una cantidad de libros devocionales. Y buenos libros, y no tengo ninguna comisión con Aldo. Pero lo importante es que podamos separar ese tiempo para estar con el Padre Celestial y con el libro de los libros. Algunos quieren más reuniones, pero me da la impresión, no sé qué usted opina, que lo que más necesitamos es más tiempo con Dios, con el autor de la Biblia, con el libro de los libros. Creo que hoy deberíamos venir a Jesús como aquel discípulo que le dijo a Jesús en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a tener un tiempo de crecimiento y compañerismo contigo cada día. Así como aquel discípulo, nosotros hoy tenemos que llegar con esta actitud. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a detener el tiempo y disfrutar el tiempo contigo. Entre tantas tareas, Señor, entre tantos compromisos, entre tantas responsabilidades, entre tantos pañales que cambiar, limpiar tantas cosas en nuestra casa y tantas actividades, Señor, ayúdanos a orar, ayúdanos a tener ese tiempo para poder meditar en tu palabra en medio de nuestro trajín diario, a separar un tiempo para estar a solas contigo. Las muchas tareas nos agobian, pero en el tiempo de oración nos acerca y nos fortalece. Es como a veces nos pasa en la vida matrimonial. Usted que está casado, ¿no le ha pasado a veces? A veces nos pasa. Nos levantamos, así, a veces medio dormido, agarro el auto, llevo a mis hijas a estudiar, y me termino de despertar en un cartel de pares o algo de eso. Pero y tantas cosas van surgiendo en el día. Llamada va, llamada viene, que a veces cuando llega la noche y nos acostamos, le digo a mi esposa, ¿andás bien? O ella me dice, ¿andás bien? Fueron tantas corridas en el día. Y a veces esto pasa con el Señor también. Entre tantas corridas, el Señor quiere sentarse con nosotros, quiere estar con nosotros. Por eso, como el discípulo de este versículo, le decimos a Jesús hoy, Señor, enséñanos a orar, a separar un tiempo para estar a solas contigo cada día. Aquel discípulo tenía también una necesidad, por eso fue a Jesús y le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a tener un tiempo contigo cada día. Por eso la oración del Padre Nuestro, uno puede recordar esta oración del Padre Nuestro, con mucha probabilidad es la oración más conocida y repetida entre los cristianos. Y yo pienso que sí. Y la encontramos aquí en Mateo, la encontramos en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, donde comienza diciendo, enséñanos a orar. Era muy común que los rabinos enseñaran a sus seguidores cómo debían orar y en general cómo debían ir a las Escrituras. Y en general una oración sencilla. Juan el Bautista enseñó también a sus discípulos a orar y a tener un tiempo de oración. El tener un tiempo de lectura de las Escrituras, el entender, el vincularse con Dios, el orar, el tener las plegarias, era fundamental. Juan se tomó un tiempo para formar a sus discípulos.
Esto hacía que el judío no olvidara la ley de Dios, la repetición. Y qué bueno que fue en este tiempo, en este mes de septiembre que ya pasó, separaron un tiempo para memorizar versículos. Pero ahora no espere hacia el próximo septiembre para poder memorizar versículos. Sigamos cada día memorizando y aprendiendo más de la palabra del Señor. La sinagoga en aquellos días cumplía una importante función que era enseñar la palabra de Dios. Escuche lo que dice un judío, un comentarista. Al producirse la destrucción del templo y por consiguiente el exilio a Babilonia, llevó a que el pueblo judío se alejara de su patria y se fuera por territorios extraños. Esto llevó a que se le diera una gran prioridad a la sinagoga. Algunos de los consejeros aconsejaban no dejarse de reunirse periódicamente en la sinagoga. ¿Cómo? Algunos de los consejeros aconsejaban todo el tiempo no dejarse de reunirse periódicamente en la sinagoga, a fin de que sus integrantes se conocieran entre sí. Mire qué interesante. Y en todos los aspectos de sus actividades se socorrían mutuamente en caso de necesidad, manteniéndose vinculados con solidaridad, en fin, tenían la tarea de congregarse, la tarea de conservar intacta la pureza del espíritu judío, mediante un lazo fraternal resistente. El consejo de los maestros, no dejarse de reunirse periódicamente en la sinagoga, que se pudieran conocer entre sí y se socorrieran mutuamente y conservaran intacta la pureza del espíritu judío. Qué interesante. Por eso qué importante que venís todos los domingos a la sinagoga acá. Tomemos el consejo de este judío. Pero mire cuántas cosas de valor también para nosotros en este tiempo. No dejarse de reunirse y socorrerse mutuamente. Aún así, en nuestros días podemos seguir este consejo y animar a las personas. Muchos todavía se sienten solos en la vida de la congregación. Muchos están solos y necesitan de nuestra amistad. Por eso necesitamos a los hermanos que van llegando, como Gilberto y como cada uno de otros también, arrimarse, saludarlos. Qué importante, porque la iglesia tiene una capacidad que no la tiene ninguna otra organización. Y en el vínculo, por eso nos gusta decir siempre que Piebu es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro con Dios y un lugar de encuentro con mis hermanos, para animarlos, motivarlos. Todos tenemos dificultades. Yo miro muchos rostros por acá y veo dificultades, problemas que están enfrentando. Qué bueno es estar orando, qué bueno es estar cada domingo animando, saludando, fortaleciendo a los hermanos que están con dificultades. Lo importante es separar un tiempo para estar en comunión con Dios y también en la iglesia con nuestros hermanos. Se dice también que cuando Tito destruyó, volviendo a lo que estábamos leyendo recién, Tito destruyó el templo en el año 70, había un promedio de más de 300 sinagogas en Jerusalén, lugares de encuentro, lugares donde se instruía en la palabra de Dios, donde se oraba y también se ayudaba. La iglesia del Señor Jesucristo es fabulosa, porque hoy también tenemos la oportunidad de aprender la palabra de Dios, estar en comunión con Dios y ayudarnos los unos a los otros. Un lugar donde aprendemos las Escrituras, oramos. Entonces, qué importante que es separar este tiempo para estar con el Señor. Un tiempo donde la oración nos lleva a dos actitudes. La acción de gracias. Cuando oro a Dios, cuando busco a Dios, tengo una acción de gracias. Voy a buscar a Dios, pero en primer lugar soy agradecido con Dios. Como mirábamos el domingo pasado, no vamos con una lista de supermercado a Dios, necesito esto y esto. Tú dijiste que me vas a prosperar, tú dijiste que... No, lo importante es tener una actitud de gracias con el Señor. Señor, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por el techo, el abrigo y todo lo que me has dado cada día. Y también los judíos decían una actitud de súplica, poder llegar a Dios también con nuestras luchas, nuestras cargas. Hay una revisión y una versión de la traducción de Isaías 55:10 que dice lo siguiente: como el vapor del agua se eleva de la tierra al cielo y vuelve a caer como lluvia para fertilizarlo. Así la plegaria se eleva de nuestros corazones hacia el cielo y baja para fortalecer y fecundar en nuestras almas. La actitud de gracia. Voy a Dios con una actitud de gracia y Dios
también responde nuestras oraciones. Por eso el transitar del ser humano por la tierra no es tarea fácil, ni para usted ni para mí. A veces nos encontramos desesperados frente a dificultades de la vida, necesidades laborales, de techo, de seguridad. Necesitamos sabiduría y que el Señor obre en nuestras familias, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en situaciones de salud. Jesús realiza su propia oración, realiza esta oración y les dice a los discípulos el conocido Padre Nuestro. Y esto se dio en una ocasión para que los discípulos le preguntaran cómo orar. Esta oración de Lucas es más breve que la de Mateo, y esta contiene una alabanza y dos conjuntos de peticiones. Jesús lleva a sus discípulos a la misma relación íntima que Él goza con su Padre. Enséñanos, le dijo el discípulo, y Jesús se toma el tiempo para enseñar. Él fue el modelo para aquellos hombres, para aquellas mujeres de aquellos días, y es nuestro modelo también hoy, donde nosotros también le decimos una vez más, Señor, enséñanos a vivir el Evangelio. Señor, enséñanos a vivir en plena comunión contigo cada día, porque en su enseñanza estaba la verdadera vida, las buenas elecciones que debe tomar todo ser humano. Jesús quería resultados permanentes en sus discípulos. En Lucas encontramos también 3 parábolas en que Jesús habla de la oración. ¿Se acuerda del amigo importuno que llega en determinado momento, que invita a una oración insistente? Llamad y se os abrirá. Perseveremos en la oración, si esa oración está bajo la voluntad del Señor. La viuda importuna que insistía una y otra vez. Y el fariseo y el publicano, que se refería a la humildad del corazón de aquel que ora. Y ahora Jesús les enseña cómo orar. Y el ambiente se prepara. Padre nuestro que estás en los cielos. Era común que en cada maestro se transmitiera a su grupo la enseñanza de la oración. Y este Padre Nuestro es muy interesante, una especie de credo que los identificara. Los discípulos le reclaman al Señor que Él también les enseñe una oración, que los reúna, que los congregue como comunidad, que los acerque correctamente a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. El Padre Nuestro es como una síntesis del mensaje de Jesús, un resumen de sus motivaciones más profundas. Y les dijo, cuando oréis, orad, háganlo de esta manera. La oración de Jesús del Padre Nuestro es el modelo que dejó Jesús para adoptar en la relación con el Padre Celestial. Para hablar con Dios, Jesús utiliza el término arameo Abba, que usan los niños pequeños para llamar a su Padre. Con esta forma de orar, Jesús muestra un rostro desconocido de Dios. El Dios lejano que está en los cielos se hace cercano a nosotros. El Dios de los cielos y la tierra llega a nosotros. Un Dios consolador, un Dios colaborador, un Padre sensible que protege, que acompaña a sus hijos, que corrige y busca el bienestar de sus hijos. Con la primera parte de este versículo afirmamos la cercanía de Dios hacia nosotros, un Padre interesado por la felicidad de sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús se pone del otro lado del mostrador con nosotros. Y Él mismo le enseña esa verdad. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no es Padre de Jesús, ahora es Padre nuestro. El Padre nuestro nos involucra a todos nosotros. Jesús no dice, mi Padre, sino ahora Padre nuestro. Y nos abraza a todos en esa enseñanza. Somos invitados en este pasaje a orar, a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Jesús se pone a nuestro lado como nuestro hermano y amigo para clamar junto a nosotros diciendo, Padre nuestro. Y esto es fantástico. Dios no se queda a un lado. Ahora es Padre suyo y Padre mío. Y Jesús sale del otro lado y, como dice el dicho, se pone del otro lado del mostrador y ahora es con sus discípulos, con ustedes y conmigo también, Padre nuestro. Hoy clamamos a todos y clamamos al Dios de la vida y le damos la prioridad a los intereses de Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y en segundo lugar, nuestras propias necesidades que serán completamente confiadas a Él, según su voluntad. En esta comunión del Padre, nosotros somos afectados y también nos acercamos a Dios para llegar a Dios, para buscar las cosas de arriba
y las espirituales. El Espíritu Santo, el Señor dejó que ha venido para ayudarnos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nuestra oración no es con exactitud estas palabras, sino una relación de palabras y corazón abierto a Dios. Jesús critica en determinado momento la repetición vacía que realizaban los religiosos de aquellos días. Una oración hueca, vacía de contenido. Una oración hueca. Jesús nos acerca como a un Padre, nos acerca a que le busquemos en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús introduce la primera bendición de esta oración. Santificado sea tu nombre. Según Ezequiel, Dios santifica su nombre por medio de sus acciones. El Antiguo Testamento nos enseña que el pueblo de Dios santifica, consagra, dedica el nombre del Señor por la forma en que actúan ante los demás. Cuando decidimos que somos cristianos, cuando decidimos que nos congregamos, las personas deberían ver a Dios en nuestras vidas. Pero cuando usamos otro vocabulario, cuando usamos otro estilo de vida, las personas hablan mal de Dios. Que nuestro testimonio cada día tiene que ser un testimonio visible a las personas que hay un Dios real, que es justo, que es amoroso. Lo opuesto a santificar el nombre de Dios en obediencia es despreciar su nombre por medio de nuestras acciones. El Señor dice en Números, pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, pues que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán esta gente al país que les he preparado, ¿no? Qué importante cuando decimos somos cristianos, nuestra vida debe respaldar el testimonio, lo que enseñamos, lo que predicamos. Santificado sea tu nombre, nos enseña también a que cuando hablamos de Dios, a que cuando decimos que somos cristianos, nuestra vida debe respaldar el nombre de Dios, no enchastrar el nombre de Dios. Pedir a Dios que su nombre sea santificado es pedir que sus hijos le obedezcan y sean santos como Él. Lo siguiente que dice Jesús es, venga tu reino. La frase venga tu reino podría entenderse como que continúes formando tu reino aquí en la tierra. El reino de los cielos comienza donde hay búsqueda de Dios, arrepentimiento, nuevo nacimiento y obediencia. Es en nuestras vidas donde se hace visible el reino de los cielos. Esa es nuestra vida. Este poder del reino de Dios, esta dinamita, como dice Pablo, se ve reflejado en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro vocabulario, en nuestras obras hacia los demás. Los que no viven de esta manera están haciendo retroceder el reino de los cielos. Por eso nuestro testimonio es importante. Deuteronomio capítulo 25, del 13 al 16, dice el Señor a su pueblo, no usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor, su Dios, les va a dar. Porque el Señor les repugna a todos los que hacen este tipo de negocios y cometen injusticia. No usen pesas falsas. No uses una balanza injusta. No uses negocios turbios. Sos mi pueblo. Sos mi hijo. Qué importante. Siempre recuerdo lo que decía el pastor cuando estábamos en Argentina, de aquel hombre que yo se lo he mencionado en más de una oportunidad, que decía, yo sé que los evangélicos son medios raros, son una especie rara. Pero ¿saben qué? Decía aquel hombre, yo siempre les voy a comprar la verdura y la fruta a ellos. Porque si les compro 1 kilo de manzana, es 1 kilo de manzana y no 850 gramos. Y me venden de la mejor manzana. Ese es el testimonio. Con eso agrandamos el nombre del Señor, engrandecemos el nombre del Señor. El Señor reclama de su pueblo que obre con justicia. El venga a tu reino, debemos vivirlo con pasión, con amor, con dedicación y con justicia también. Como el hincha normal que va al estadio cada fin de semana, ahora no, que está medio suspendido el fútbol, pero como el hincha que va con pasión, que moviliza a los demás. El hincha que se pone la ropa, se prepara para el estadio, así tenemos que vivir el Evangelio, con entusiasmo, con ganas de congregarnos, de orar, de abrir la Biblia, de hablarle a nuestros semejantes, de servir a otros. El Evangelio es poderoso, transforma vida, trae paz al corazón y da sentido de vida a las personas.
Las personas solo tienen que fijarse cómo vivimos, ética, moral, financieramente, para darse cuenta si nuestro mensaje es real o no. Podemos hablar mucho, pero las personas, cuando decimos que somos cristianos, sacan una lupa y nos miran, a usted y a mí, y nos observan cómo nos manejamos, con el dinero, con nuestra familia. Por eso el reino de Dios se hace visible en su vida, hermano. No acá. Estamos hablando un lenguaje cristiano, evangélico, pero cuando usted esté en un rato en el supermercado, cuando esté en su trabajo mañana, allí es donde realmente el Señor va a ver si realmente nos portamos como Él propone. El reino que Dios tiene nada que ver con lo geográfico. El reino de los cielos está en nuestro corazón. La idea principal del reino de los cielos se trata del gobierno de Dios establecido en mi corazón. Pero a veces, según los valores, decimos esto es bueno y esto es malo, pero a veces movemos la regla. Y a veces, depende de lo que sea, movemos la regla. Decimos en la iglesia, esto es bueno y esto es malo, pero en la semana a veces esa variante va y viene según la situación que enfrentemos. El reino de Dios está en el corazón nuestro cada día, donde gobierna Dios. ¿Realmente Dios gobierna nuestro corazón? Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene buenos planes para nosotros, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El reino se construye en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos, ayudándonos, como decía aquel judío, para estar en comunión, para ayudarnos, para socorrernos los unos a los otros. El reino de los cielos es la mejor multinacional que conozco. Quizás usted conoce otra. Porque la iglesia cumple una tarea fundamental. Además de predicar el evangelio, enseñar, mire, nadie nace solo. Todos necesitamos una familia donde crecer y desarrollarnos. Y la iglesia del Señor es una gran familia donde nos ayudamos mutuamente. Donde llega la persona por primera vez, es atendida, acompañada, enseñada, preparada en las escrituras bíblicas, contenida, atendida en sus necesidades, cuidada espiritualmente. Somos una familia. Somos una familia. Somos la familia de la fe donde acompañamos en el crecimiento a otros. Es una iglesia que vive en comunidad, que es pueblo del Señor y es la familia de la fe que el Señor nos ha puesto hoy aquí, en nuestro caso en Fernández Crespo, 1741. Pero ¿sabe qué? En todo tipo de familia hay un tío con mal humor. Ah, sí, y qué carácter que tiene el tío. Hay una tía que a veces habla de más, un primo rígido y otro muy flexible, otro que nunca llega en hora, otro que nunca cumple al pie de la letra sus compromisos, pero aún así somos familia. Y aún así le acompañamos y aconsejamos uno a otro para que mejore. Pero en la vida de la iglesia tenemos esto, un tío con mal carácter, una tía que a veces que habla de más, un primo rígido, otro muy flexible, otro que nunca cumple al pie de letra sus compromisos, pero aún así somos familia, pueblo del Señor. Todos estamos en proceso. Todos deberíamos tener una banda acá que diga en formación. Algunos van a 20 kilómetros por hora, otros 30, otros 120, otros 140. Una vez me dijo un líder de una iglesia por ahí, acá van todos 120. Bueno, yo no sé si todos pueden ir a 120. Y ahora que hay más cámaras, no se puede. Pero en la vida cristiana, unos van a 20, otros a 30. Y la Biblia nos dice, unos débiles, otros más fortalecidos, otros están tomando leche, otros comen con grill, otros comen tostones, empanadas, un buen asado uruguayo. Cada uno va a su velocidad, pero somos familia del Señor, somos pueblo del Señor, somos esa familia del Señor que está creciendo, que nos animamos los unos a los otros y nos ayudamos a mejorar. Venga tu reino es nuestro desafío hoy, pero ese desafío se ve en lo práctico de mi vida personal, familiar, como iglesia y como sociedad. Venga tu reino debe ser nuestro compromiso diario, hacer realidad el reino de los cielos en nuestra vida. El desafío de cada día que ese reino se haga visible. Un hombre estaba a punto de morirse.
Y cuando ya se estaba por morir, estaba haciendo una reflexión de su vida. Y dijo, la verdad que no ayudé mucho a este mundo. Quise cambiar el mundo y no pude. Quise cambiar mi familia y no pude. Quise cambiar mi vida y no pude. Una de sus últimas palabras fue, quizás si me hubiera acercado a Dios, le hubiera hecho caso a su palabra. En primer lugar, hoy, si Dios me diera una nueva oportunidad, empezaría cambiando mi vida personal. Porque cuando cambie mi vida personal, voy a cambiar y ayudar a cambiar a mi familia. Y cuando cambie mi familia, va a afectar en el trabajo, en la sociedad, en cada lugar donde ellos se muevan. Y quizás un poquito hubiéramos afectado la vida de este pueblo. Pero todo comienza por acá. El reino de los cielos se hace visible en nuestra vida, hermanos. Se hace visible. Que el Señor pueda bendecirnos en este tiempo y hacer real ese reino de los cielos que hoy estamos necesitando en nuestra sociedad. Pero todo comienza por casa. Le invito a seguir mirando este pasaje bíblico la próxima semana. Y ahora viene nuestra hermana Norma, nos va a dirigir en oración. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque podemos dirigirnos a ti como Padre realmente. Gracias porque por tu buena voluntad hoy estamos vivos, estamos en este lugar. Gracias porque por ti, por tu buena voluntad, por tu gracia y tu bondad, hoy pudimos venir hasta tu casa, leer tu palabra, escudriñarla, estudiarla. Podemos alabar tu nombre, Señor, con total libertad. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos realmente a mostrar tu reino en nuestras vidas, a serte fieles en todo lo que hagamos. Fundamentalmente en nuestra familia, Señor, que podamos ser luz, que podamos iluminar a aquellos que nos rodean, no solamente a nuestra familia, sino también a nuestros vecinos, con quienes nos rodeamos diariamente. Ayúdanos a perdonar, como dice el Padre nuestro, porque tú nos perdonaste primero. Ayúdanos a ser realmente fieles hijos tuyos, testigos reales de tu amor y de tu misericordia, porque tú dejaste tu vida, Jesús, en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Gracias. Con un corazón agradecido realmente te damos gracias, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos lleva a admirarte cada vez más, a seguirte, Señor, porque tú nos libertas a través de ella, nos liberas de todo peso de pecado, Señor. Un día nos perdonaste, Señor, y nos trajiste hasta tu casa, hasta tu presencia. Y gracias por la oración, porque es la única comunicación que jamás se corta, que siempre está. Tú estás del otro lado de la línea. Podemos levantar el tubo, Señor, y saber que tú estás ahí, escuchando, dando, Señor, tu consejo, ayudándonos. Gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada hermano, a cada familia, Señor. Y especialmente a aquellos que están pasando por necesidades físicas, espirituales, emocionales, materiales, que tú puedas estar con cada uno de ellos, que ellos sepan que tú estás a su lado y que tú en tu tiempo y en tu buena voluntad contestarás las oraciones. Gracias. Bendice, Señor, ahora lo que vamos a hacer, que es reconocer y recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Recordamos, Señor, al partir el pan y al tomar la copa, tu sacrificio en la cruz. Bendice esta congregación, a cada uno de nosotros, y que podamos salir bendecidos de este lugar y tener una semana realmente plena de gozo y victoria en tu nombre. Gracias por Jesús, que nos conecta contigo, Padre, cada día. En tu nombre, Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén.